Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar del derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones es una rama del derecho civil que nos permite establecer las diferentes formas en donde una persona puede disponer de sus bienes para después de su muerte. La sucesión puede ser inter vivus o mortis causa. Inter vivus, cuando la persona dispone de sus bienes en vida y determina a los herederos dándoles a cada uno lo que cree que les corresponde, pero que deberán de tomar la posesión o la propiedad o disfrutar o gozar de ese bien hasta después de su muerte. O bien también puede determinar que dispongan de sus bienes desde el momento en que les hace entrega del bien inmueble o mueble, lo que él herede. Y mortis causa es cuando hereda para después de su muerte, ¿sí? Es decir, hasta que no fallezca, se determina cómo van a quedar sus bienes y por eso realiza un testamento. La sucesión puede ser legítima testamentaria. La legítima es cuando heredan de acuerdo a la estirpe o por cabeza. Por estirpe se hereda primero la esposa y los hijos, ¿sí? También pueden heredar, si no hay esposa y no hay hijos, los ascendientes. Y si no hay ascendientes, pues entonces los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y en caso de que no haya parientes colaterales hasta el cuarto grado, entonces podrá heredar el propio DIF. Para eso se determina el heredero o legatario. Heredero cuando es a título universal. Legatario cuando es a título particular. Es decir, el heredero universal recibe todos los beneficios de la masa hereditaria. El legatario solo la parte que haya determinado el testador en forma particular para que le sean entregados. La masa hereditaria es el conjunto de bienes que pertenecen al autor de la sucesión y que dispone para después de su muerte. El testamento tiene varias características. Es un acto voluntario, ¿sí? Es un acto personalísimo. Es decir, no lo puede mandar decir, sino lo tiene que hacer el testador en forma personal. Es revocable. ¿Qué quiere decir revocable? Que puede hacer varios testamentos, pero el último que haga es el que tiene validez, ¿sí? Ningún otro anterior al último puede tener validez. Y es donde dispone de sus bienes para después de su muerte. Existen dos tipos de testamento: los ordinarios y los especiales. Los ordinarios es el público abierto, el público cerrado y el hológrafo. Y los especiales es el militar, el marítimo, el hecho en país extranjero y el privado. Vamos a empezar con el público abierto dentro de los testamentos ordinarios. El público abierto es aquel que se celebra ante notario público, 3 testigos idóneos y los testigos conocen el contenido del testamento, ¿sí? Conocen el contenido del testamento. Es decir, cómo dispuso sus bienes. El testamento público cerrado es aquel en el que se hace ante notario público, ante 3 testigos idóneos, pero los testigos no conocen el contenido del testamento. Saben de su existencia, mas no de su contenido. Y el hológrafo es aquel que es hecho de puño y letra del testador.
es decir, que lo escribe él por sí mismo. Lo presenta en el registro público de la propiedad, se inscribe y se abre para después de su muerte. Esto en el Estado de México ya no existe, ¿sí? Pero en el Distrito Federal y en algunos otros estados de la República sí todavía tiene vigencia este tipo de testamento. También existen los especiales. Está el militar, el marítimo, el hecho en país extranjero y el privado. El militar tiene sus antecedentes históricos desde la antigua Roma, en donde las legiones romanas lo solicitaban al oficial mayor que recogiera su escudo de los soldados que participaban o iban a entrar en batalla. ¿Por qué? Porque ahí anotaban, ahí escribían a quién dejaban sus bienes. Pero en muchas ocasiones, pues los beneficiados eran los oficiales mayores. Entonces, bueno, pues este tipo de testamento tuvo sus características o tiene sus características muy especiales, porque ahora se hace ante el oficial superior antes de entrar a un conflicto bélico o a una situación en donde ellos corran algún riesgo. Pero ellos ya disponen de sus bienes para después de su muerte y nada más les sirve el oficial superior como meramente como testigo, ¿sí? El marítimo. Este tipo de testamento se lleva a cabo ya sea cuando van en un buque de guerra o mercante y se realiza ante el capitán del navío, ¿sí? Y 5 testigos idóneos. El capitán tiene la obligación de asentar en un acta cómo dispone el testador de sus bienes para después de su muerte. Y en cuanto llegue a tocar un puerto en donde existan embajadas o consulados, ahí deberá de entregar el testamento, y quien a su vez lo enviará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores mandará a traer a los herederos para efecto de hacerles el conocimiento de ese testamento, ¿sí? También puede ser que regrese de su viaje y cuando toque el puerto de México, obviamente tendrá que hacer la misma operación. Ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y hacer de conocimiento a los familiares que existe un testamento marítimo. El hecho en país extranjero. Este testamento se puede realizar ante embajadas o consulados y también se realizará con 3 testigos idóneos, y el embajador o el cónsul de México tendrá que enviar el testamento a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de igual manera tendrá que avisar a los herederos de que existe una disposición testamentaria y ellos tendrán que abrir el juicio sucesorio testamentario correspondiente. Y el privado, este testamento tiene características muy especiales. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues resulta que a veces se encuentra una persona o el autor de la sucesión en una situación grave, pero en el lugar donde él está no existe notario, no existe fedatario público. Entonces, se puede mandar traer al presidente municipal o al síndico. Sin embargo, si no estuvieran dispuestos, bueno, pues tendrá que hacerlo en forma privada y lo puede hacer ante 3 testigos idóneos, pero siempre y cuando ellos no sean los herederos. Es decir, ellos no pueden heredar, no pueden decir, a mí me dijo el señor que me dejaba estos bienes o mi papá me dejó. No. Si participan en ese tipo de testamentos, ellos no van a poder ser herederos, no van a poder
heredar. Son para casos de extrema urgencia, ¿sí? Y se da aviso al registro público de la propiedad de la existencia del mismo. Los testamentos han creado una serie de situaciones conflictivas muy fuertes, sobre todo en el ámbito familiar, porque a veces las personas no están de acuerdo en la forma en que fueron heredados, ¿sí? Se deben de considerar varios aspectos dentro de un testamento. Primero, nada más puede disponer de sus bienes propios, no puede disponer de bienes ajenos. Es decir, si están casados por sociedad conyugal, podrá disponer del 50% de sus bienes y el otro 50% pues, le pertenece a la esposa. Por eso cuando va a un juicio sucesorio testamentario o puede solicitar que no tenga la validez, ¿sí? Es decir, que ese testamento no tenga la validez jurídica porque está disponiendo también de los bienes de la esposa. Entonces, ese tipo de testamento es nulo y tendrá que abrirse una sucesión legítima en donde la esposa reciba el 50% de sus gananciales y después herede como si fuera hija del otro 50% que queda, que le correspondía al esposo. ¿Sí? Por eso es importante que cuando se haga el testamento determinen bien a quién pertenecen los testamentos, ¿sí? Y qué tipos de testamentos, de forma en que se dispuso de los bienes, ¿sí? También hay testamentos que se pueden hacer ante notario público y a ese testamento se le llama simplificado, un testamento simplificado, ¿sí? En donde todas las etapas se llevan a cabo, porque un testamento tiene un juicio sucesorio y testamentario tiene 4 etapas. La primera es la declaración de herederos, quienes tienen derecho a heredar, la esposa y los hijos. A falta de estos, los ascendientes, a falta de estos, los parientes colaterales. ¿Sí? Y si no, como lo dije anteriormente, pues el DIF. También dentro de este tipo de testamentos, no puede disponer de bienes, como decíamos, que no sean de él, ¿sí? Y en eso viene, por ejemplo, el inventario y avalúo, que es la otra parte de la segunda etapa del testamento, en donde se van a inventariar todos los bienes y se van a acreditar su propiedad, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Después vienen los gastos de administración, es decir, después de la muerte del autor de la sucesión, ¿en qué se gastó? ¿En qué gastos se hicieron hasta antes de la repartición? ¿Sí? Pues se pagaron prediales, se pagó la luz, se pagó el agua, se pagaron gastos funerarios, se pagaron y se hicieron varios gastos y ya están libres los bienes. Entonces, aquí ya está el inventario y el avalúo y luego viene una rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas, todo lo que comentamos, ya sé en qué se gastaron, y se pone a la vista, tanto en cada fase, en cada etapa, se pone a la vista de los coherederos para que ellos determinen si están de acuerdo o no. Y ya por último viene la adjudicación, es decir, cómo se van a adjudicar los bienes. Se presenta un proyecto de adjudicación y el juez lo aprobará y determinará si es correcto la forma en que se están distribuyendo y están conformes todos los herederos, ¿sí? Si no tiene ninguna objeción, pueden acudir ante un notario y hacer el juicio sucesorio simplificado. Pero si hay una oposición, tendrá que hacerse ante una autoridad judicial. Esto es decir, ante un juez civil, ya sea de lo familiar o en su caso un juez civil de primera instancia, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el testamento es un instrumento jurídico
que nos permite disponer de los bienes para después de la muerte, para no dejar conflictos entre los vivos. ¿Sí? Jóvenes, esta es la clase de derecho de sucesiones. Espero saquen los conceptos, hagan un mapa conceptual, puedan sacar un buen apunte, ¿sí? Y entreguen sus tareas de acuerdo a los horarios de clases que tenemos, ¿sí? Tanto turno matutino como vespertino. También quiero pedirles que se cuiden mucho, cuiden a su familia en estos días tan delicados, guarden todas las medidas de seguridad y estaremos viéndonos más adelante. Que estén muy bien, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Bonita tarde. Que estén bien, hasta luego.